Muy buenos días, saludos a todos los internautas, amigos del doctor Fajardo, pero sobre todo amigos de la Fundación Inspirad. Gracias por abrirnos este espacio a los que hacemos felices a los pacientes con asma a través de los tratamientos que deben estar disponibles para todos. Y traemos hoy una conferencia muy interesante, creo que va a ser absolutamente de su agrado. La idea es que podamos interactuar en estos 30 minutos o algo más de 30 minutos sobre este tema. El acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma sigue siendo una necesidad urgente. Hoy clamamos, decimos, ojalá todos tengan la oportunidad, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Y esta es la proclama que el Global Initiative for Asthma, GINA, que es una iniciativa de trabajo para ayudar a las personas con asma. Y es que respirar bien en asma no es un lujo, es un derecho para todos nuestros pacientes. Y ese es el primer mensaje que quiero que les quede hoy. No solamente un segmento de la población de asmáticos se merecen vivir bien. Todos se merecen vivir bien. Yo soy el doctor Fajardo, especialista en medicina interna, neumología, trabajo para cuidados respiratorios integrales y estoy en este momento en el nororiente de Colombia, en Santander. Hago parte del staff de algunos hospitales regionales de mediana y alta complejidad y ahí están mis redes sociales y también el correo electrónico para si tienen alguna pregunta durante o después de esta conferencia las vayan realizando. Muy bien. Los puntos que voy a presentar en esta conferencia derivan de la revisión de los datos actuales y desde luego las opiniones que voy a dar reflejan mi punto de vista. Ojo, no tengo ninguna relación con la industria del tabaco y debo proclamarlo en mayúscula. Esto es una tragedia global que no está tan oculta realmente. Es una enfermedad que es muy prevalente. Estamos hablando que 260 millones de personas están afectadas por asma a nivel mundial. O sea que es una enfermedad crónica, no transmisible, muy común. Y esta a su vez ocasiona anualmente cerca o más de 450,000 muertes anuales a causa de sus complicaciones. Pero hay una luz en el desierto, hay un oasis en ese desierto del asma, y es que la inmensa mayoría de esas muertes son clínicamente prevenibles, y en esto sí nos toca trabajar a todos, a pacientes, familiares, sistema de salud, y allí nos incluimos nosotros, el personal médico y paramédico. En la geografía de las muertes por asma, casi que por encima del 90% las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Y por allí podríamos estar nosotros aquí en Colombia. Concentran entonces ese 96% y probablemente en el fondo de esa mortalidad hay una falta de disponibilidad de tratamientos y un alto costo también de esos medicamentos inhalados y todas las barreras que seguramente ustedes conocen, los que viven en Colombia y las personas que están en Latinoamérica que también tienen acceso a una minoría de pronto de algunos de los tratamientos que han avanzado significativamente para esta enfermedad. Miren, este es un mapa mundi de cómo se distribuye la mortalidad y lean por favor los países en donde se concentra el mayor número de fallecidos por asma. Y seguramente si nos centramos acá en el sudeste asiático, probablemente encontramos más del 60% de la mortalidad por asma en todos los grupos etarios. Pero si nos ubicamos, porque también tenemos que hablar de los niños, porque los niños con mucha frecuencia padecen de esta enfermedad, porque esta enfermedad no respeta edades, no respeta si usted es hombre, si es mujer. En África subsahariana se concentra entre el 45 y 50% de las muertes de niños con asma. Probablemente ustedes también ven acá y dicen, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa de pronto con Brasil? Que son países que tienen ingresos
más significativos que otros que acabo de mencionar, seguramente por la densidad poblacional, pero también en países de altos ingresos hay problemas de acceso a las tecnologías en diagnóstico y tratamiento para la enfermedad. Hay que centrarnos en la definición. ¿Qué es el asma? Y esto es una sustracción literal de la iniciativa GINA del 2025. El asma es una enfermedad, ojo, dejemos de decir es que es una condición, no coloquémosle el nombre como es, quitemos los eufemismos, es una enfermedad heterogénea. Es decir, que es heterogénea. Si yo colocara acá enfrente 10 asmáticos, probablemente varios de ellos no se parecerían entre sí. Y eso me preguntan los pacientes acá en el consultorio, doctor, yo no puedo tener asma, es que yo solamente toso y yo he visto algunos pacientes que se quejan de falta de aire, pitidos en el pecho, presión en el pecho, viven en urgencias. Bueno, los matices del asma son variables. Eso quiere decir que no existe el asma. Esto es un hito 2026. No existe el asma, existen las asmas, muchos tipos de asma, y probablemente eso ha hecho que los médicos y paramédicos tratemos de hacer clústeres o grupos de pacientes en donde entreguemos tratamientos que son específicos para la necesidad de esos grupos o para las necesidades individuales de cada persona. Ojo, que esta enfermedad se caracteriza por inflamación crónica de las vías respiratorias y se define por la historia de síntomas respiratorios como pitidos en el pecho, falta de aire, presión en el pecho, tos, que varían con el tiempo y en intensidad junto con una limitación que también es variable del flujo de aire expiratorio y seguramente la determinamos a través de algunas ayudas diagnósticas. Corolario número 3. El asma no es una condición aguda recurrente y esto nos lo tenemos que decir nosotros también los médicos, ¿sí? No importa solamente el que va a urgencia, recibe su tratamiento de la fase aguda de choque y luego se pierde en la nebulosa de pacientes con síndromes broncoobstructivos o bronquitis crónicas no definidas. El asma no viene y se va. El asma se mantiene y por eso se ha definido como una enfermedad crónica. Y quiero entonces señalar estos 4 aspectos. Estos son como los 4 pilares para entender qué es el asma. Crónico, hay síntomas crónicos variables. Los bronquios, que son las vías respiratorias, están inflamadas y tapadas con un poco más de estrechez, no solamente por esa hinchazón interna que tienen esos tubos por donde pasa el aire, sino también porque los músculos están más gruesos y con más tendencia a obstruir. Los bronquios tienen músculo liso, es involuntario. Ese músculo se cierra de pronto en todas las personas de una manera reactiva suave, pero en los pacientes con asma esa estrechez que pueden tener esos bronquios es un poco más intensa. Y la intensidad de los síntomas y de la variabilidad del flujo de aire es variable en el tiempo y ahí es donde seguramente se diferencia con otras enfermedades respiratorias. Miremos esto. Seguramente ustedes, los que me siguen, han visto esta gráfica. Me gusta siempre mostrarla porque la vía respiratoria, los bronquios, son esos tubos por donde pasa el aire. Si yo les digo en este momento, tóquense el cuello, en la parte central uno siente ahí la campanita de Adán y alrededor como una estructura como curvilínea, como una curva, como un tubo. Eso que ustedes tocan rígido ahí es parte de esa vía respiratoria que entra al pecho, se divide a lado y lado en esos bronquios principales y luego se va segmentando, haciéndose más pequeños esos tubitos. Si cortáramos esos tubos, que es el tubo por donde pasa el aire y llega a esas unidades de intercambio gaseoso en el pulmón, pues miren cómo debería ser un bronquio normal. Un bronquio que tenga la cantidad necesaria, absolutamente necesaria del moco, que tenga, porque debemos tener moco, desde luego, es una estrategia también que tiene nuestro sistema respiratorio para protegerse. La pared debe estar gruesa, el músculo debe estar relajadito, pero
lado del asma, el músculo está apretado, la pared está hinchada, hay exceso de moco, se forman tapones de moco, y si uno cortara y mirara al microscopio, que es ese elemento que nos permite mirar lo más pequeñito que existe, uno vería una serie de células inflamatorias que están jugando o están haciendo que se presente esos cambios macroscópicos o grandes o visibles en esa vía respiratoria. Doctor, ¿cómo se siente el asma? Doctor Fajardo, explíqueme. Falta de aire, ¿sí? Nosotros le decimos disnea, pero usted puede decirle, tengo falta de aire a su médico. Silbidos en el pecho, nosotros técnicamente le decimos sibilancias. Tos en las noches, parece que los síntomas en los asmáticos son más significativos en las noches o con disparadores. Entonces la gente me dice que cuando llueve mucho, el aire está frío, hay corrientes de aire, están circulando más alergenos, hay contaminantes externos ambientales u ocupacionales, porque también en el trabajo puede haber irritantes o sensibilizantes que generan problemas respiratorios o acentuación de esa sintomatología del asmático. Y hay una sensación que es tremendo, y lo decía, a mí me gusta mucho la música, y lo decía Vivaldi, el músico que escribió las 4 estaciones, ¿sí? Vivaldi decía, estrechez en el pecho, decía, tengo estrechez en el pecho. Ese músico y sacerdote le decían el cura rojo a Vivaldi, decía, tengo estrechez en el pecho, y era una forma de mencionar ese síntoma tan fastidioso que tienen muchos pacientes asmáticos. Y los invito a que hagamos respiraciones conscientes hoy, los invito después del almuerzo hoy a que coloquen alguna de las canciones de Vivaldi, ¿sí? Winter, por ejemplo, que la interpreta uno de mis hijos en el piano, que es bastante interesante. En algunos momentos de la canción se siente como el estrés del intérprete o del compositor, en este caso Vivaldi, en su momento, seguramente expresando a través de la música lo que sentía, la estrechez en el pecho. Dicen los pacientes que no me entra el aire, y en efecto, no entra el aire, pero tampoco sale el aire. Muchas veces esos pulmones derivan en falta de aire porque en el tórax están completamente inflados. Entra el aire y no puede salir el aire también a causa de esta obstrucción. Crónico no es solamente agobiante. Lo que realmente significa enfermedad crónica es que es una enfermedad de largo tiempo o que es incurable, pero tratable, pero tratable. Y hoy en el asma incluso estamos hablando no de cura, pero de un concepto que es remisión, que es espontáneamente o con medicamentos llevar a los pacientes a la mejor situación, en donde no haya consumo de glucocorticoides sistémicos, en donde no haya consultas a emergencias u hospitalizaciones, en donde la función pulmonar mejore o se mantenga estable, en donde los síntomas y la calidad de vida se mantengan estables por lo menos durante un año o algo más en el seguimiento. Y eso ha hecho que muchos de los tratamientos hoy en día mejoren la situación que antes era una odisea o era una utopía, decir que el asmático podría entrar en remisión o inactividad de la enfermedad. Y como es una enfermedad crónica, pues necesitas tratamientos crónicos y seguimiento a largo plazo. Pero el problema es que pacientes, familiares, la gente del común habla muy mal de los tratamientos. Hay barreras relacionadas a medicamentos, relacionadas de manera intencional o inintencionalmente a la no continuidad de esos tratamientos. Mire, solamente revisen esto. A veces los médicos mandamos muchos tratamientos y esto se convierte en complejo para los pacientes, y entonces muchos deciden no continuar por la complejidad, múltiples inhaladores, técnicas inhalatorias, es decir, forma de manejar los inhaladores que son complejas, que hacen que muchos digan, no, mejor hoy no, mañana si está mi mamá o si está mi hijo, me aplico el inhalador. Efectos adversos que pues no vamos a tapar el sol con un dedo y decir que los medicamentos no generan efectos secundarios o pueden derivar en efectos adversos. Los costos, que son barreras para el acceso a esas terapias que hoy queremos que todo el mundo tenga, a que son los antiinflamatorios o la combinación de antiinflamatorios con broncodilatadores, ¿sí? Y muchos otros factores que son determinantes de que los pacientes utilicen sus tratamientos. Y yo hablo siempre de 4 esenciales que mantienen el asma controladito.
Y es primero que los pacientes sean adherentes y cumplan con su tratamiento, que tengan buena técnica inhalatoria, que sus enfermedades comórbidas, es decir, la rinitis, el reflujo, la obesidad, la apnea del sueño, la depresión, la ansiedad, de repente también el síndrome de hiperventilación, que después del COVID muchos quedaron respirando disfuncionalmente, incluso estén controladitas, que las exposiciones de riesgo, y ven ustedes en este círculo cómo hay algunos factores que se pueden controlar, el cigarrillo, el vape, la contaminación, que muchas veces somos conscientes nosotros del daño que le hacemos al medio ambiente y no buscamos de pronto energías amigables con el medio ambiente. Entonces, subrayo esto porque acá está la falta de adherencia y cumplimiento al tratamiento y la mala técnica en el uso de inhaladores como parte de ese no control de la enfermedad. Y hay tipos de tratamiento en el asma. Hay inhaladores de alivio y inhaladores de control. Hay aliviadores como el salbutamol o el albuterol. Seguramente en algunos países de Latinoamérica hay albuterol o hay terbutalina todavía. Conocen ustedes el bromuro de ipratropio, el oxitropio, el levosalbutamol. Esos son inhaladores que quitan transitoriamente o modulan transitoriamente los síntomas, pero no van al foco, a la inflamación. Si hay inflamación en el asma, pues hay que combatirla con antiinflamatorios. Entonces hay corticoides inhalados. Estos corticoides son los que hay en Colombia. Hace unos años, pues el famoso inhalador Sengel se fue del mercado. No tenemos mometasona en este momento, por eso lo coloco ahí inclinada la letra, pero sí tenemos también corticoides inhalados con broncodilatadores de larga acción de inicio rápido. Por ejemplo, el formoterol con budesonida o el formoterol con fluticasona o el formoterol con beclometasona. Son medicamentos que controlan y alivian a la vez, y por eso se ha descrito el tratamiento, la terapia AIR, antiinflamatorio y aliviador, reliever. R es aliviador, los dos en un solo dispositivo. Y hay otros que también tienen un efecto sobre el mecanismo de inflamación, como por ejemplo, voy a citar el Montelukast, que está en Colombia. Eso es un antileucotrieno, no es inhalado, es tomado. Algunos antibióticos pueden tener algún efecto antiinflamatorio, los utilizamos en algunos casos. Los anticolinéricos como el tiotropio o los que vienen combinados en el mismo inhalador, los llamamos así, tiotropio, meclidinio, por ejemplo, son también tienen algún efecto no solamente broncodilatador, también antiinflamatorio en menor medida, desde luego, a los antiinflamatorios. Pero por favor copien en sus mentes estos nombres que están en rojo, porque todos los pacientes merecen desde el diagnóstico el tratamiento con antiinflamatorios. Si usted es asmático y solamente recibe salbutamol, albuterol o bromuro de ipratropio, o en Colombia, por ejemplo, Verodual, que es la combinación de fenoterol con bromuro de ipratropio nebulizado o en inhalador dosis medida, sepa que está tratado mal y merece el tratamiento con antiinflamatorios. Hace unos 4 años en las reuniones médicas decían, miren este párrafo tan lindo de la iniciativa Gina. Dice, hemos cambiado el paradigma de los últimos 30 años en el asma. Y es que todos los pacientes merecen tratamiento con antiinflamatorios corticoides inhalados. Pero todavía nos hace falta. Pacientes todavía solo con salbutamol, creyendo que el salbutamol, que es que alivia solo el espasmo, la contracción y no la inflamación, es suficiente. No es suficiente. El uso exclusivo de estos broncodilatadores de corta acción deja las vías respiratorias vulnerables a ataques severos, a estar angustiados, a estar hospitalizados e incluso a morir. No les voy a decir mentiras. Hace un mes vi un joven de 17 años en el Socorro Santander, en la unidad de cuidados intensivos, muriéndose por el asma. En este momento recuperándose del síndrome post-UCI, del desacondicionamiento muscular y neurológico que queda después de estar en cuidados intensivos. Y le preguntaba a sus padres y al mismo niño cómo se trataba el asma, y el niño decía, pues cómo se debe tratar, con salbutamol cada 4 horas, doctor. Y yo le decía, así no se debe tratar el asma. Y hoy día,
con acceso ya a su broncodilatador y a su antiinflamatorio en un solo dispositivo, este chico le cambió la vida y seguramente va a vivir bien, va a tener calidad de vida, va a poder crecer, tener hijos si quiere, desarrollarse profesionalmente y ser un adulto funcional. Así que si comparamos el salbutamol, el albuterol con los glucocorticoides, miren que los corticoides van a la raíz del problema, porque tienen efecto antiinflamatorio, porque reducen esa hinchazón de los bronquios y previenen la acumulación de mucosidad y desde luego previenen futuros ataques del asma y son esenciales para que el asma esté controlada. Hoy día en solos dispositivos, no solamente en este que es presurizado de dosis medida, también inhaladores de polvo seco, hay combinaciones de glucocorticoides que serían el escudo porque tratan la inflamación subyacente y previene futuras crisis, viene combinado en el mismo dispositivo con broncodilatadores de acción rápida y algunos de larga acción. Esto pues hace que esos dos mecanismos que queremos en los pacientes asmáticos se congreguen y favorezcan a los mejores resultados. Miren que si uno compara estos broncodilatadores de larga acción, inicio rápido de acción, con glucocorticoides en un solo dispositivo versus el salbutamol, pues obviamente miren todos los beneficios versus lo que ocasionaría solamente el salbutamol, que solo alivia la contracción muscular, que no previene crisis, que no reduce el riesgo subyacente de morirse y que pues obviamente es insuficiente como monoterapia. De hecho, debemos quitar el concepto de que salbutamol es monoterapia en asma. Es una medida de control transitorio de los síntomas, pero no del mecanismo biológico subyacente. Y lo que dice el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias es que los inhaladores contienen medicamentos como broncodilatadores, esteroides y combinaciones de estos que administran la medicación directamente a los pulmones y que nosotros, los que hacemos parte de estas sociedades, hemos entendido que reducen las exacerbaciones, que pueden ser angustiantes, perturbadoras y potencialmente mortales y permiten que las personas controlen, que es el objetivo, controlar su afección, llevar una vida normal y participar, como decía anteriormente, en la educación, en el trabajo, en el deporte. Pero cuando yo a veces pregunto en algunos centros de atención primaria, decimos acá en primer nivel, y pregunto para el paciente que está en observación y va a salir a su casa y merece una combinación de broncodilatadores de larga acción con antiinflamatorios, hay en el stock para que el paciente salga de una vez y luego tramite su tratamiento combinado ambulatorio. Me dicen, no, doctor, no hay. Toca que le mande la fórmula y haga la fila, haga la autorización, espere el tiempo y cuando el sistema de salud diga check, le entregue el medicamento y ahí pueden pasar semanas que hacen que los pacientes tengan que reconsultar por exacerbaciones. Y este es un trabajo, miren, broncodilatadores combinados en las farmacias, solamente en el 11% de las farmacias de los países con ingresos bajos y medios. Solamente en el 5% de los hospitales de países con ingresos medios y bajos. Esta es una realidad a través de la cual nosotros estamos viendo que nuestros pacientes terminan complicados. No hay acceso fácil a estas terapias en donde nosotros seguramente en el hospital tenemos que tomar decisiones, arrancar tratamientos y darle continuidad de largo plazo a esos esquemas terapéuticos. Pero también la gente dice, no importa, doctor, yo me compro el inhalador. Y entonces uno dice, ¿y usted cuánto gana? Un salario mínimo en Colombia no lo voy a decir, pero es alrededor de 1.600.000, 1.700.000, ¿sí? Que para los que somos empresarios, pues representa algo más de 2 millones de pesos, pero pues a las personas que trabajan con el salario mínimo les corresponde esto. Y si uno dice un inhalador combinado, cuesta entre 150.000 y 200.000 o ya está 100.000 pesos, ¿cuánto representa entonces para su bolsillo esa terapia que es de largo plazo? Entonces, seguramente el paciente compra sus broncodilatadores y antiinflamatorios, idealmente sus antiinflamatorios, por unos 3 o 4 meses y luego dice, no, ya estoy controlado, ya no, mi bolsillo ya no aguanta porque tengo que pagar el colegio, porque tengo que pagar el transporte, porque tengo que mirar otros productos de la canasta familiar y no voy a darle todo a mi enfermedad. Entonces queremos que
el acceso a estas terapias sea gratis, que el sistema cubra estos medicamentos para que los pacientes tengan los mejores resultados. Porque si un paciente tiene altos costos de bolsillo, pues obviamente tienen un acceso limitado a las medicinas inhaladas esenciales, como lo son los antiinflamatorios, el asma se descontrola y los pacientes se mueren. Esa es la secuencia. Fíjense que en Brasil una vez se introdujeron los inhaladores gratuitos para el tratamiento del asma, los costos gratuitos para los pacientes, porque eso tiene un costo, desde luego. Los costos familiares se redujeron casi un 30%, de los ingresos al 2%, y la tasa de hospitalizaciones se redujo del 90 al 60% por cada 100,000 habitantes. O sea, el hecho de que el sistema pueda garantizar los tratamientos a los pacientes, sin duda, va a repercutir en menos costos de bolsillo, menos costos familiares, menos hospitalizaciones y, lo más importante, menos muertes. ¿Cuál es la probabilidad en esta época? Estamos en el 2026, estamos por aquí, en el punto. Cada puntico hace referencia a la probabilidad de que una persona entre 30 y 70 años se muera por una enfermedad respiratoria crónica no transmisible como el asma, por ejemplo. Y fíjense que la meta es que esté por lo menos la meta es que lo ideal es que estuviera en cero, que nadie entre 30 y 70 años se muriera por una enfermedad no transmisible. Pero por lo menos estamos presionando para que la mortalidad no sea mayor del 15%, ¿sí? Para que esa mortalidad no vaya más del 15%. En este momento estamos entre el 15 y el 20%. O sea, la probabilidad de que una persona se muera por una enfermedad no transmisible, POC, asma, otras, está en el 18% en este momento. Esto es un fracaso de nuestro sistema y es un fracaso de nosotros como sociedad, y por eso estos espacios son muy importantes para que vayamos craneando desde los gubernamentales, desde los que practicamos la medicina, desde los pacientes, familias, sociedad en general, soluciones que sean prácticas e impacten significativamente en esto. Porque es que el trabajo es de todos. Miren, el trabajo es de médicos, de la industria, los fabricantes, de pagadores y aseguradores, de los gobiernos y políticas públicas. Hay que actualizar protocolos de prescripción. Hay que propender por ser tratada únicamente con salbutamol. Hay que hacer que la industria, ojalá haya gente de la industria farmacéutica que reduzca agresivamente los costos de producción y por ende los costos de venta directa, que garanticen el suministro global continuo de combinaciones 2 en 1, que eliminen los pagadores financieras y de cobertura, que aseguren que los inhaladores esenciales antiinflamatorios tengan un costo aceptable o que sea nulo o sea mínimo o sea cubierto totalmente por el sistema, y desde luego el gobierno tiene un papel muy importante allí. Mensaje final: ninguna muerte por asma es aceptable hoy. Tenemos el conocimiento nosotros, el conocimiento clínico para entender la inflamación. Tenemos los medicamentos para detener, dentro de ellos los glucocorticoides inhalados. Ahora debemos construir un sistema, todos, donde el acceso universal a estos medicamentos permita que cada paciente respire sin miedo. Por lo tanto, yo me digo, y le digo al sistema, y le digo al gobierno, aseguremos el acceso a los antiinflamatorios inhalados, que es una forma de salvar vidas. Muchísimas gracias. ¿El asma termina siendo una condición probablemente genética o el asma es adquirida? Entendiendo seguramente muchísimos factores, pero en entornos sociales la contaminación, y por qué no pensar en ese desafío tan grande que tiene la ciencia o la sociedad más que todo para desincentivar, por ejemplo, el uso del cigarrillo en los jóvenes. Sí, gran pregunta y gran comentario. Causas del asma, uno siempre dice, bueno, ¿y yo por qué fui y soy asmático en este momento? Y uno dice, seguramente la configuración, la programación genética venía allí frente a una exposición determinada por un tiempo determinado a ese irritante o a ese sensibilizante, derivó en la inflamación persistente de sus bronquios y del espectro clínico. Muchos niños empiezan, y seguramente ahorita nuestra pediatra, neumóloga pediatra, hablará de cómo existe la marcha atópica. Empiezan los niños con problemas
alergias alimentarias, luego comienzan con alergias de piel y hacia los 4 o 5 años comienzan a exhibir ese espectro respiratorio en donde hay enfermedad nasal, enfermedad bronquial y arrancan en ese escalador y uno dice, tan pequeñito, ¿qué pasó? Seguramente de fondo había una configuración genética aportada por la unión o por esa información de padre y madre que derivó en la enfermedad. De hecho, si yo tengo mi papá o mi mamá son asmáticos, tengo un hermano asmático, tengo familia de asmáticos, soy más propenso a tener asma. Perfecto. Y aparte de ese tema genético, ¿puede ser también adquirida o la descartamos? Sí, muchas personas que tienen algunas ocupaciones, como por ejemplo aquellos que trabajan con flores, muy, Sí. muy allí cerca de la sabana de Bogotá, en donde hay una gran producción de flores, los panaderos, ¿sí? Las personas que también tienen contacto con algunos contaminantes diversos, humos, vapores, material particulado, pues tienen más riesgo de tener asma. A ese asma, como tú decías, hay muchas asmas. A esa asma nosotros le llamamos asma ocupacional y tenemos un algoritmo para poder diagnosticar a ciencia cierta si el asma fue relacionado a algún factor del trabajo. Entonces, muchas veces a los 40 años, ¿qué pasó? Los médicos estamos entendiendo que si bien existe el asma de aparición tardía, que aparece en un segmento de asmáticos, en esos pacientes que aparece tardíamente el asma hay que ser o tener un poco la suspicacia de Sherlock Holmes. Toca estar mirando qué hay en el fondo, qué hace. Empezó a pintar, está ahora haciendo pastelería, panadería en la casa y resulta que la harina o algunos otros factores derivaron en la enfermedad. Perfecto. Doctor, ¿hay una relación con el consumo de cigarrillo? Esto como, digamos, si lo podemos utilizar o si nos sirve de trampolín para desincentivar el consumo en los jóvenes. Definitivamente el cigarrillo es una causa de enfermedades no transmisibles, asma, EPOC, cáncer, ¿sí? Son el foco de la Fundación Inspirat. Y no solamente disparar la aparición de la enfermedad, sino aquel que es asmático y que fuma o vapea, terminar en complicaciones derivadas. Sencillamente son cerca de 3.000 a 4.000 sustancias tóxicas, 69 o algo más relacionadas con cáncer, bien estudiadas, pues sin duda esto va a generar o va a acentuar la inflamación de los bronquios. Imagínense, ese humo que muchas veces es fastidioso para muchos, incluyéndome, imagínense ese humo sobre unos bronquios que están hinchados. ¿Qué pasa? Pues obviamente los bronquios se hinchan más y los músculos que están más gruesos se tienden a estrechar más. Entonces, este es un llamado para que paralelamente a lo que se viene el 31 de mayo, que es el día de no tabaco, empecemos, si yo estoy tomando la decisión o mi médico me dijo, vamos a hacer juntos el plan, que hoy sea el día del asma también, una ventana para poder meternos en el no tabaco, no vapeadores, no cigarrillos electrónicos. Doctor, ¿de qué depende, o es cierto, no sé, que cuando un niño es asmático, de repente el asma desaparece, pero hay una probabilidad, no sé si mediana o alta, que cuando sea adulto mayor, pase los 60 años, vuelva a presentarse esta enfermedad? ¿Esto es cierto o esto es falso? Mencionaba en la conferencia que hay un concepto que estamos manejando ahora los médicos de salud respiratoria que es la remisión. Remisión, si uno busca, es enviar, pero se cogió ese término para hablar de inactividad de la enfermedad. Dijimos, el asma no se cura, pero puede entrar espontáneamente en un nivel de inactividad. Y muchos dicen es que se desarrolló y se le quitó el asma. Seguramente espontáneamente entró en un estado de remisión. Hoy Perfecto. estamos hablando de remisión con medicamentos. Ahora, algunas personas disminuyen o se hacen pausisintomáticos, que es, tienen síntomas, pero se acostumbran a los síntomas. ¿Sí? Entonces, desde pequeñitos comienzan a decir, no, yo soy así, yo no puedo jugar más de 30 minutos y eso es normal para mí. Y entonces viven con el asma oculto o sin seguimiento por el médico y la enfermedad va progresando, va remodelando sus vías respiratorias y llegan en un momento
generalmente en la adultez media o la adultez mayor, en cuando la enfermedad ya ha avanzado, aparecen los síntomas discapacitantes y dicen, me apareció nuevamente el asma, fui de pequeño, pero seguramente lo que tenía era una enfermedad que venía normalizándose desde pequeños y que se hace más intensa a lo largo del tiempo. Pero hay casos donde desaparece totalmente o eso es un imposible. Cura no existe. Remisión es el concepto y ahora casi que con los tratamientos biológicos que también queremos que nuestros médicos de atención primaria tengan esa suspicacia para decir es que este puede ser asmático grave, que solamente son el 5 al 7 o incluso hasta el 10% de todos los asmáticos. Estamos hablando 5.2 millones de asmáticos en Colombia, ¿sí? El 12%, uno de cada 8 colombianos tiene asma, ¿sí? Haga las cuentas. De esos 5.2 millones de asmáticos en Colombia, uno por lo menos puede tener asma grave. Esos pacientes merecen llegar a terapias que llamamos nosotros biológicas, que irrumpen en los mecanismos inflamatorios que sin duda llevan a que la enfermedad se inactive o entre en remisión. No se cure, entre en remisión en un número La, importante. se- la señora Liliana es una asistente digital y nos está poniendo sobre el diálogo la ansiedad. Pregunta ella, tengo un paciente de 60 años con asma. Desde hace 5 años, tenía 55. ¿Esto puede ser derivado de la ansiedad? La ansiedad es una situación que simula muchas cosas. Ustedes saben que mucha ansiedad, mucha depresión puede terminar somatizada con opresión en el pecho, con disnea, y hay que revisar siempre cómo está esa esfera mental. Pero también cuando vemos pacientes asmáticos en el consultorio, nosotros siempre tocamos los aspectos de enfermedad mental. No es que la ansiedad lleve al asma, es posible que la ansiedad lleve algunos síntomas que simulen al asma, pero también que algunos asmáticos por enfermedad mental terminen como con una enfermedad que no se controla. Nosotros le llamamos asma difícil, difícil de tratar, ¿sí? Cuando esos 4 aspectos, 4 esenciales que yo mostraba en una diapositiva, adherencia, cumplimiento, buen uso de inhalador, comorbilidades, exposiciones, 4 esenciales que hay que mantener controlados para que el asma funcione bien. A veces uno cree que es el asma que va mal y resulta que es que la comorbilidad, es decir, la enfermedad, está generando presión. Entonces, a veces, por eso es que hoy estamos trabajando en programas integrados en donde hay psicología, psiquiatría, gastroenterología, médicos del sueño, otorrinos, alergólogos, de tal manera de que podamos ver al paciente no solo como unos bronquios con pies y piernas caminando, hablando con el neumólogo, sino como un enfermo que tiene muchos dominios que hay que intervenir. Perfecto. Alejandro nos plantea la siguiente pregunta y me parece que es muy adecuada porque a veces los padres de familia decimos no haga tanto ejercicio, te puedes ahogar, tú sufres de asma. Y él pregunta sobre eso. Dice, ¿cómo influye el ejercicio en personas con asma? El ejercicio hace parte de los esenciales de tratamiento del asma, ¿sí? El problema es que si yo no estoy bien tratado, no tengo acceso a las terapias, como dijimos, antiinflamatorias, no tengo acceso a la vacunación, no tengo acceso a la educación, pues me voy a poner a hacer ejercicio y voy a claudicar, que es lo que le pasa a muchos niños. Papá, ¿cómo te fue en el colegio? Papi, no pude hacer la clase de educación física, mis compañeros corrían y yo sentía que el corazón se me salía por la boca y mi pecho estaba apretado. Eso dicen los niños, ¿sí? Entonces, claro, si tú no tienes tratamientos y los bronquios están hinchados, pues te pones a hacer ejercicio y eso no funciona. Pero si tienes tratamiento y haces actividad física que aporta sustancias antiinflamatorias, tu asma va a ir de la mano contigo de la mejor manera. Hacer ejercicio produce, por ejemplo, como la interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Produce, uno en el músculo tiene una cantidad de sustancias que tienen efecto en el estado de ánimo, en la reducción del riesgo de demencia, en la modulación de la microbioma intestinal. O sea, es increíble. Pero siempre y cuando esto vaya acompañado de un tratamiento integral e integrado. Claro, perfecto. Andrea Núñez, ¿los insecticidas causan asma?
por efecto irritante, como hablábamos, contaminantes ambientales, contaminantes laborales, domiciliarios, pueden derivar en que los bronquios reaccionen un poco, pues se inflamen y reaccionen de una manera un poco más intensa. Desde luego que sí. Hanna nos pregunta, ¿por qué después de terminar un esquema de inhaladores el paciente continúa con los mismos síntomas iniciales? Cuando un inhalador no está haciendo efecto, algo pasa. Y hablábamos de los cuatro esenciales, ¿sí? De pronto no manipula bien los inhaladores, de pronto no está llegando, hay errores críticos, es decir, a veces se abre el inhalador, no se activa la dosis, el paciente inhala y mentalmente él dice inhalé, pero realmente no llegó el medicamento, no hubo un depósito apropiado en el pulmón. Eh, Revisaba unos reels hace 2 días, estaban, creo que el fin de semana pasado fue el Congreso de Neumopediatría y hablaban de la importancia de la terapia inhalada y de la inhalocámara que utilizamos, Mm. ¿no? A veces las inhalocámaras, que son los frascos para aplicar o espaciadores para aplicar el inhalador dosis medida y que hagan más fácil la terapia inhalada, no son lo que se vende, ¿sí? El efecto electrostático del plástico puede pegar el medicamento y uno se inhala y chupa ahí el inhalador y dice todo estuvo bien. Entonces, no aplicarse el inhalador, aplicarlo mal, enfermedades que están alrededor del asma de pronto no están controladas o exposiciones o contaminantes. De pronto no es el inhalador, es cómo te lo estás aplicando y qué hay detrás o alrededor del asma que juega en contra del control de la enfermedad. O bien que el asma está exigiendo ajustes del tratamiento, ir en ese escalón tras escalón, ir avanzando en el escalón para llegar al tratamiento apropiado. Desde dosis bajas de antiinflamatorio, el médico va ajustando las dosis a dosis medias, a dosis altas y sumando medicamentos para controlar la enfermedad. Sandra Ballén nos pide que nos explique la diferencia entre bronquiolitis y asma. Hola Sandra, gran pregunta, me encanta porque confunden. Causan fatiga las dos, causan pitos de pecho los dos, causan flema las dos. La bronquiolitis es un estrechamiento de los bronquios. Hay diferentes tipos de bronquiolitis. La vía aérea pequeña puede terminar estrecha por varios factores o porque hay cicatrices alrededor de los bronquios que los van haciendo más estrechos, enfermedades reumatológicas, secuelas de COVID, secuelas de infecciones como por ejemplo el adenovirus, cierran esos bronquios. Nosotros le llamamos bronquiolitis obliterante. O porque células se vienen y ocupan el espacio de esos pequeños tubitos, el espacio de los tubos, no la pared de los tubos. Entonces llegan las células, le llamamos bronquiolitis celular, suceden algunas enfermedades diversas, ¿sí? Pero el asma, por el contrario, como dijimos, enfermedad crónica, enfermedad heterogénea, variable en el tiempo en términos de síntomas y función pulmonar y que genera algún grado de discapacidad por los síntomas que hemos mencionado. Son dos entidades diferentes, pero que a veces, desde lo que comenta el paciente, parecieran ser las mismas. Correcto. Pues doctor Javier Enrique Fajardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No nos veíamos desde el pasado 13 de agosto, más o menos 8 de agosto del año inmediatamente anterior. Y bueno, siempre será un gusto poderlo tener aquí en nuestros webinares, que son gratuitos, pero que sin duda alguna dejan muchísima enseñanza para cada uno de los asistentes. Veo que hay muchas preguntas y yo quisiera que sí, llamáramos la atención a movilizarnos en estos días del asma, de la EPOC, del no tabaco, del día del no cáncer, eh, pero que lo hiciéramos más frecuentemente y pudiéramos solventar todas esas dudas que tienen, que yo creo que con educación podemos cambiar el mundo. Y por eso agradezco a la Fundación Inspirat por tomar la bandera de la educación y permitir estos espacios para que la concepción o el chip de nuestros pacientes, familias y sociedad en general cambie y tengamos los mejores resultados. Muchas gracias, Julio, y saludos a todos.